Con Dios al amanecer. Queridos amigos y amigas, muy buenos días para todos ustedes. Los saludamos nuevamente en este nuevo amanecer y le damos gracias a Dios porque nos regala la oportunidad de amanecer con salud, con alegría, con paz, con gozo, con entusiasmo, con deseo de vivir a plenitud este nuevo día que Él nos regala. Entonces, con Dios siempre amanecemos y por eso decimos con Dios al amanecer, hoy y todos los días de nuestras vidas. Vicariato Apostólico de Inírida, 25 años en los corazones de los guayñanos. Escuchemos con atención el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día. Está tomado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículos del 11 al 26. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de observarlo todo con atención, volvió con los 12 a Betania, a pesar de que ya se había hecho tarde. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera cubierta de hojas y se acercó para ver si encontraba frutos. Al llegar no encontró más que hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca más nadie coma de tu fruto. Sus discípulos estaban oyendo. Llegaron a Jerusalén. Cuando Jesús entró en el templo, comenzó a echar a los que allí vendían y compraban. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie transportara objetos por el templo. Les enseñaba: ¿acaso no afirma las Escrituras? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los sumos sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron, buscaban la forma de matar a Jesús. Sin embargo, le tenían miedo porque toda la gente admiraba su enseñanza. Al anochecer, Jesús y sus discípulos se fueron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le respondió: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a esta montaña: quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que va a obtener lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto rueguen y pidan a Dios, crean que ya lo han conseguido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra algunos, para que su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. En este texto bíblico que acabamos de escuchar, encontramos varios puntos a reflexionar, varias enseñanzas. Empecemos con la última,
que el Señor nos dice y que se expresa muy hermosamente en ese canto muy popular en nuestra iglesia, que si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y si tuviera fe como un granito de mostaza, le decías al árbol, arráncate, y el árbol se arrancará y será transportado a donde quiera. Pero la fe mueve montañas. La fe, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para el que tiene fe, y esto lo repite Jesús varias veces en este texto que acabamos de escuchar, y lo repite en muchos otros momentos en los diferentes textos bíblicos, los 4 evangelios. La centralidad que tiene la fe en la vida de cada uno de nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús. Lo podemos seguir solo si hay fe en nuestro corazón, solo si le pedimos al Señor constantemente que acreciente nuestra fe en nuestro corazón, porque sin fe es imposible complacerlo a Él, es imposible adorarlo a Él, es imposible seguirlo a Él, es imposible ser su discípulo. Por eso, una de las oraciones que tenemos que hacer incesantemente, constantemente, y las peticiones que tenemos que pedirle al Señor incesantemente es: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, haz cada día más y más vigorosa nuestra fe, para que por la fe podamos realizarlo todo para la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos y para nuestra propia santificación. Que el Señor nunca deja de acrecentarnos la fe si nosotros le pedimos con confianza, con insistencia, con perseverancia todos los días de nuestra vida. La segunda enseñanza, el Señor está expresando aquí una situación de enojo, de desconcierto ante la figura de la planta la higuera que él maldijo porque no tenía frutos, no tenía los frutos para él saciar su hambre. Eso era más que estar desconcertado por no haberle proveído de las frutas en ese momento, era también una manera simbólica para expresar el tema de la esterilidad, que nosotros, si algo Jesús insiste, es que si estamos unidos a Él y Él está unido a nosotros, si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, nosotros podemos dar frutos, y frutos en abundancia, y frutos de vida eterna, y que el Padre encuentra felicidad, encuentra mucha alegría cuando nosotros producimos frutos, y lo contrario es lo que desconcierta a Dios y enoja al Hijo amado de Dios, Jesucristo, el que no haya habido frutos en esa higuera, y por eso Él la maldice porque Él está representando allí al pueblo que dice también que se dedica a adorar a Dios, que se dedica a abrirle el corazón a Dios, a orar a Dios, como estaba pasando en el templo, que estaban convirtiendo la casa de oración en casa de negocios. El mismo Jesús lo dice, en cueva de ladrones, en cueva de ladrones. Entonces no estaba produciendo los frutos que se esperaba, porque no estaba siendo fiel a Dios en darle un culto en espíritu y en verdad, en adorarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser. Y cuando no lo hacemos de esa manera, nuestra vida no produce frutos, se convierte en una vida estéril. Nuestra religión o nuestra espiritualidad se convierte en una espiritualidad estéril, infecunda. Pero cuando nosotros nos unimos de corazón, nos entregamos generosamente a adorar al verdadero Dios que se nos reveló en su Hijo amado Jesucristo y que nos acompaña con la gracia y el poder del Espíritu Santo,
y adoramos a Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, cuando vivimos en esa armonía y comunión con Él y vivimos completamente entregados a Él, nuestra vida se convierte en una verdadera vida fecunda, fructífera y que da frutos no solamente por un tiempo, sino frutos que son eternos, y el legado que deja la persona que se une de corazón a Dios es un legado que perdura para siempre. Es el legado que han dejado los santos, santos como San Francisco de Asís, que hace más de 800 años que existieron, y su legado sigue vivo y vigente y seguirá vigente hasta la eternidad. Y así el legado de un San Agustín, de un San Ignacio de Loyola, de un San Antonio de Padua, y la lista es interminable, de santos y santas que dieron su vida totalmente al Señor, entraron en esa comunión con Él y su vida se convirtió en una vida fecunda que dio muchos frutos, frutos que han permanecido y permanecerán hasta la vida eterna. Que el Señor nos colme de ese espíritu y nos haga perseverar constantemente en la fe y en el dar culto a Dios en espíritu y en verdad, entregándole a Él nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, amándolo a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.